El palacio de cristal negro de la reina Cira solía estar lleno de vida durante las noches. Guerreros entrenaban en los patios, las sacerdotisas entonaban cánticos bajo las lunas gemelas, y las princesas solían correr entre corredores interminables riendo con inocencia. Pero aquella noche, el aire estaba cargado de un silencio insoportable, como si hasta los muros temieran respirar. Las antorchas parpadeaban débilmente, y los guardias recorrían los pasillos con pasos apresurados. Habían pasado ya 2 horas desde que alguien notó que las princesas Liora y Selene no se encontraban en sus aposentos. Nadie había escuchado un grito, ningún sonido de huida, ni tampoco se había roto puerta o ventana alguna. Simplemente, las hijas de la reina guerrera habían desaparecido. Cira, enfundada en su túnica carmesí, caminaba de un lado a otro en la sala del trono. Su lanza ceremonial resonaba con fuerza contra el suelo cada vez que la hacía golpear. Los consejeros temblaban, los soldados mantenían la cabeza agachada y ni uno solo de los presentes se atrevía a mirarla a los ojos. La reina había librado guerras, había ejecutado a traidores y había doblegado planetas enteros, pero aquella noche la rabia que ardía en su mirada superaba cualquier recuerdo de batalla. «Encuéntrenlas», rugió, y su voz retumbó en las columnas de mármol oscuro. Varios guerreros corrieron a obedecer, revisando de nuevo los patios, los jardines interiores, las cámaras prohibidas. Nada. Ni un rastro. El pánico se extendía como veneno. No se trataba solo de la desaparición de 2 princesas, eran las hijas de la reina guerrera, el futuro de la dinastía. Fue entonces cuando un guardia, pálido como ceniza, entró tambaleándose en la sala del trono. Tenía los ojos abiertos de par en par y la respiración entrecortada. «Mi reina, las he visto, en los jardines prohibidos». La sala se llenó de murmullos ahogados. El guardia cayó de rodillas, temblando, y no se atrevió a levantar la mirada. Cira descendió de su trono con paso firme, sus ojos brillando de furia contenida. «Muéstrame», ordenó con un tono helado. Los pasillos que conducían a los jardines estaban sumidos en sombras, apenas iluminados por la luz azulada de las lunas. Cada paso retumbaba en los oídos de los soldados que acompañaban a la reina, como si el eco fuera un presagio. Al llegar al arco de piedra que daba a los jardines prohibidos, el guardia señaló con mano temblorosa. Cira apartó a todos con un gesto y avanzó ella sola. El aire allí era distinto, impregnado de un aroma dulce, casi hipnótico, que siempre había desconfiado. Bajo un árbol gigantesco cuyas hojas plateadas brillaban como espejos a la luz lunar, encontró la escena. Las princesas Liora y Selene estaban tendidas sobre el pecho de un hombre desconocido. Sus cabellos dorados se mezclaban con la ropa rasgada del intruso, y sus pequeños cuerpos respiraban al compás de él, tranquilas, como si aquel lugar fuera el sitio más seguro del universo. Cira se quedó helada, incapaz de comprender lo que veía. Sus hijas, las mismas que no permitían ni que sus nodrizas se acercaran demasiado, estaban profundamente dormidas sobre el cuerpo de un humano. Un extraño. Un intruso. El hombre abrió los ojos lentamente, notando la presencia de la reina y los soldados. No intentó levantarse ni huir. Solo llevó una mano protectora sobre las princesas, como si quisiera asegurarse de que nadie las arrancara de su pecho. Su mirada, lejos de reflejar miedo, mostraba una calma extraña, una firmeza que desconcertó incluso a la reina guerrera. En ese instante, el mundo de Cira se tambaleó. El misterio de aquel humano no solo era cómo había entrado en su palacio sin ser detectado, sino cómo había logrado que sus hijas, las joyas de su vida, lo aceptaran con tanta naturalidad. La rabia se mezcló con una chispa de algo que ella no quería reconocer, miedo. El amanecer cayó sobre el palacio con un aire extraño, como si el sol se negara a iluminar del todo lo ocurrido la noche anterior. El rumor corría de boca en boca entre las sirvientas, los guardias y los consejeros. Un humano había sido encontrado en los jardines prohibidos, y lo más inaudito era que las princesas Liora y Selene, herederas del trono, habían dormido sobre su pecho como si lo conocieran de toda la vida. El nombre del intruso fue revelado tras interrogarlo, Darío. Nadie supo si mentía o decía la verdad, pero lo cierto es que aquel nombre pronto resonaba por los pasillos con miedo y curiosidad. Algunos lo llamaban hechicero, otros maldición viviente. Arrastrado con cadenas pesadas, Darío fue conducido hasta la sala del trono. 2 guerreros de élite lo sujetaban de los brazos, aunque no parecía resistirse. Sus pies descalzos resonaban contra el suelo de mármol, y la sangre de algunas heridas en su piel manchaba la pulida superficie. A pesar de su aspecto cansado, su mirada se mantenía fija y tranquila, como si hubiera aceptado su destino. Cuando entró en la sala, la reina Cira lo observaba desde lo alto de su trono,
rodeada por sus consejeros. La furia ardía en sus ojos, pero había también algo más, una sombra de desconcierto que no quería mostrar. Humano, dijo con voz grave, que retumbó en toda la sala. Has cruzado mis muros, has profanado mis jardines y, lo más imperdonable, has tocado a mis hijas. Un murmullo de indignación recorrió a los consejeros, que lo señalaban con rostros cargados de desprecio. Darío, sin embargo, no se arrodilló. No bajó la cabeza. La mantuvo erguida, con una serenidad que desconcertó a todos. No las toqué, respondió con voz firme. Fueron ellas las que vinieron a mí. Las palabras cayeron como un trueno en el silencio de la sala. Los consejeros rieron con desprecio, los guardias tensaron sus lanzas, y Cira apretó los dientes, como si esa respuesta fuera la más insolente de todas. ¿Pretendes insultarme?, replicó la reina, levantándose de su trono. En ese instante, se escuchó un sollozo desde un rincón. Liora y Selene, aún con sus túnicas de seda, habían corrido a la sala sin que nadie pudiera detenerlas. Sus pequeños pies resonaron contra el suelo mientras corrían hacia Darío, aferrándose a sus piernas con inocencia, llorando y suplicando. No le hagas daño, madre. Él nos cuidó. Los guardias se miraron entre sí, incapaces de creerlo. Nadie jamás había escuchado a las princesas suplicar por la vida de un extraño. Y sin embargo allí estaban, abrazadas al prisionero, temblando de miedo ante la posibilidad de que lo castigaran. El rostro de Cira se tensó, dividida entre la furia y una punzada de duda. Dio un paso hacia ellos, y el eco de sus botas resonó como un golpe de martillo. Miró a Darío directamente los ojos, buscando en ellos la respuesta que tanto la atormentaba. Lo que encontró fue algo que no esperaba. No había miedo en esa mirada, no había rencor ni desafío, sino una calma profunda, un temple extraño que la hizo detenerse. ¿Qué eres?, preguntó con un hilo de voz, aunque todos pudieron escucharlo. Darío no sonrió, no buscó aparentar. Simplemente contestó con una serenidad que desarmaba cualquier intento de intimidación. Solo un hombre que escuchó su llanto y no pudo ignorarlo. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un peso extraño. Cira quiso replicar, pero por primera vez en años, las frases se atoraron en su garganta. Uno de los consejeros se adelantó, señalando con furia. Mi reina, es un impostor. Un humano no puede inspirar confianza, mucho menos en las herederas del trono. Debe ser ejecutado ahora mismo, antes de que corrompa a la familia real. Liora y Selene se aferraron con más fuerza a Darío, llorando. Los soldados esperaban la orden final, con las lanzas en alto, preparados para atravesarlo en ese mismo instante. La reina apretó los labios y cerró los ojos por un instante. Nadie pudo leer sus pensamientos en ese silencio eterno. Cuando volvió a abrirlos, el fuego de su mirada había cambiado. Llévenlo a las mazmorras, ordenó con voz firme. Quiero respuestas, y las obtendré. El murmullo recorrió la sala, cargado de desconcierto. No lo ejecutó. No lo condenó de inmediato. Lo dejó vivo. Mientras lo arrastraban de nuevo, Darío giró la cabeza hacia Cira y sostuvo su mirada por un instante más. No dijo nada, pero el eco de aquel silencio resonó más fuerte que cualquier grito. La reina, aún de pie, sentía que por primera vez en muchos años había perdido el control de lo que ocurría en su propio palacio. La mazmorra del palacio se encontraba bajo la montaña misma en la que se alzaba la fortaleza real. Los corredores estaban húmedos, iluminados apenas por antorchas que chisporroteaban con un olor penetrante a moho y hierro oxidado. Allí fue encadenado Darío, en una celda donde el frío calaba hasta los huesos y el silencio era roto solo por el goteo constante de agua desde el techo. Se mantuvo sentado contra la pared, respirando despacio, como si la oscuridad no lo perturbara. Su mente, sin embargo, se debatía entre preguntas. ¿Qué hacían aquellas niñas en los jardines prohibidos? ¿Por qué habían buscado precisamente su pecho para dormir? Y sobre todo, ¿qué veía en la reina Cira que la había llevado a no ordenar su ejecución inmediata? Mientras la noche avanzaba, en la torre más alta del palacio, Liora y Selene se revolvían inquietas en sus camas. Las sirvientas habían intentado calmarlas, pero sus lágrimas no cesaban. Sus pequeños corazones palpitaban con miedo, no por ellas mismas, sino por él, por el extraño humano que había sido arrastrado con cadenas como un criminal. «Está solo», susurró Liora, apretando las manos de su hermana. Lo encerraron donde nadie puede cuidarlo. Si no vamos, morirá de frío, añadió Selene con voz temblorosa, los ojos brillando de lágrimas. Las dos princesas, apenas de 8 ciclos de vida,
tomaron una decisión que ninguna guardia hubiera imaginado. Esperaron a que las luces del pasillo se apagaran, deslizaron la puerta de su aposento con cautela y caminaron descalzas, como sombras, por corredores secretos que solo ellas conocían. Desde pequeñas habían explorado los pasajes ocultos del palacio, túneles diseñados para huir en tiempos de guerra. Aquella noche no huían, pero iban a rescatar algo aún más valioso para ellas, la calma que habían encontrado en los brazos de Darío. El trayecto fue largo. Bajaron escaleras ocultas, atravesaron galerías estrechas hasta que llegaron a una rejilla de hierro que daba justo a la galería de las mazmorras. Allí vieron, a través de las sombras, la figura encadenada del humano. Estaba sentado, los ojos cerrados, respirando con una serenidad que contrastaba con el ambiente lúgubre que lo rodeaba. Liora empujó la rejilla con sus manos pequeñas hasta que se abrió con un chirrido. Selene pasó primero y las dos corrieron hacia la celda. El guardia de turno estaba dormido, apoyado en su lanza, roncando con la cabeza caída. Darío, susurró Liora, con voz tenue, como si temiera que al pronunciar su nombre en voz alta pudiera desaparecer. El humano abrió los ojos despacio. No se sorprendió al verlas allí. Era como si hubiera sabido que vendrían. Una sonrisa apenas perceptible suavizó su rostro cansado. No deberían estar aquí, dijo en voz baja, aunque sus palabras carecían de reproche. Selene metió las manos entre los barrotes, tocando su brazo con ternura. Su piel estaba fría. No queremos que esté solo, respondió. Darío suspiró, bajando la cabeza. Por un instante, la dureza de las cadenas y el peso del encierro desaparecieron cuando las pequeñas se acomodaron contra los barrotes, apoyando sus rostros cerca de él. Cuando estamos contigo no tenemos miedo, susurró Liora, cerrando los ojos. Tu corazón late y nos calma. El guardia despertó sobresaltado, frotándose los ojos. Al verlas, su sangre se heló. Corrió hacia la celda y quedó paralizado. Las princesas, herederas de la dinastía, estaban abrazadas al prisionero humano. Dudó entre alzar su lanza o correr a dar la alarma, pero sus piernas no respondieron. El miedo a la furia de la reina guerrera lo mantuvo clavado en el sitio. Darío levantó la mirada y lo observó en silencio. No había amenaza en sus ojos, pero sí una firmeza que obligó al guardia a bajar la vista. En ese instante comprendió que algo extraño, algo imposible, se había tejido entre aquel humano y las hijas de la reina. Las princesas se quedaron dormidas de nuevo, arrulladas por la calma que emanaba del pecho de Darío, incluso a través de las cadenas y los barrotes. La respiración de las niñas se acompasó con la suya, como si sus corazones hubieran encontrado un mismo ritmo. El guardia retrocedió lentamente, con el sudor corriéndole por la frente. Nadie iba a creer lo que estaba viendo. Nadie. En lo profundo de la oscuridad, Darío acarició suavemente los cabellos de las pequeñas, y murmuró con una convicción que estremecería incluso a la reina guerrera si lo hubiera escuchado. No importa lo que me hagan, siempre estaré para protegerlas. El amanecer iluminó con tonos rojos las murallas del palacio, como si el mismo cielo presintiera la tormenta que estaba por estallar. La noticia llegó temprano a oídos de la reina guerrera. Sus hijas habían escapado durante la noche y fueron descubiertas en las mazmorras, abrazadas al prisionero humano. El guardia que lo confesó temblaba como una hoja, pues sabía que solo por haber permitido semejante sacrilegio podía terminar ejecutado. Cira escuchó el informe en silencio, sus ojos dorados ardiendo como brasas bajo su corona de ónice. No lo interrumpió, no lo insultó, ni siquiera lo golpeó. Eso era peor, porque todos sabían que cuando la reina callaba, su furia crecía como un volcán contenido. Al caer la tarde, descendió ella misma a las mazmorras. Los corredores vibraban bajo el eco de sus pasos, y los soldados que la escoltaban apenas podían sostener sus lanzas. Las antorchas parecían menguar a su paso, como si la oscuridad prefiriera esconderse de su presencia. Darío estaba sentado en su celda, los brazos encadenados a los muros. No parecía sorprendido al verla. Levantó la mirada y la sostuvo sin pestañear, como si la hubiera estado esperando. Cira se detuvo frente a los barrotes y clavó la lanza contra el suelo de piedra, provocando un estruendo que retumbó en las paredes. ¿Qué brujería usa sobre mis hijas? Su voz era grave, cargada de rabia contenida. Liora y Selene nunca se dejan tocar, nunca aceptan consuelo ni siquiera de sus nodrizas. Pero contigo buscan tu pecho como si les perteneciera. Darío guardó silencio unos segundos, observando el fuego en los ojos de la reina. Cuando habló, lo hizo con calma, sin elevar la voz. No es brujería. Ellas saben lo que sienten. Saben que conmigo están a salvo.
Las palabras parecieron golpearla más que cualquier arma. Cira apretó los dientes, incapaz de aceptar esa respuesta. Golpeó los barrotes con la lanza, haciendo que el metal vibrara con un rugido metálico. «Silencio», bramó. «¿Quién eres tú para hablarme así? Soy Cira, la reina guerrera, conquistadora de 7 mundos, madre de las herederas del trono. Podría arrancarte la vida con un solo gesto y nadie se atrevería a llorar tu muerte». Darío la miró fijamente, sin retroceder, sin mostrar temor. Incluso en las sombras de la celda, su rostro mantenía una serenidad inquietante. «Si mi vida sirve para que ellas duerman en paz, puedes quitarla cuando quieras. Pero lo que sienten no lo puedes matar». El eco de esa frase llenó la mazmorra. Los soldados que escuchaban contuvieron la respiración, incapaces de comprender cómo alguien podía hablarle de esa manera a Cira sin temblar. La reina alzó la lanza, con el filo apuntando directamente a su cuello. Durante un instante, todo pareció detenerse, el parpadeo de las antorchas, el goteo del agua, incluso los latidos del corazón de los presentes. Bastaba un movimiento para que la sangre de Darío tiñera el suelo. Pero Cira dudó. Su brazo tembló, un gesto que nadie había visto jamás en ella. Había atravesado a enemigos poderosos, había decapitado traidores sin vacilar, había matado a reyes enteros con una sola estocada. Sin embargo, frente a aquel humano, algo la contenía. Darío no se apartó. Solo sostuvo su mirada, sereno, como si aceptara el golpe sin miedo. «No soy tu enemigo, Cira», dijo en voz baja, casi un susurro. «Aunque me mates, ellas seguirán recordando lo que sintieron conmigo. Y ese recuerdo arderá en su corazón más fuerte que cualquier orden tuya». El filo de la lanza quedó a un suspiro de su piel. Los ojos de la reina ardían de furia, pero dentro de ellos empezaba a asomarse otra emoción, más peligrosa aún, la duda. De repente, la puerta de la mazmorra se abrió con un estrépito. Liora y Selene entraron corriendo, escapando de las sirvientas que trataban de detenerlas. Al ver a su madre con la lanza apuntando al cuello de Darío, gritaron desesperadas. «No, madre, no lo mates». Las dos se lanzaron contra los barrotes, abrazando las piernas de Darío desde el otro lado, llorando con desesperación. El silencio se volvió insoportable. La reina bajó lentamente la lanza, respirando con dificultad. La furia seguía en sus ojos, pero ahora se mezclaba con algo que ni ella misma entendía, miedo a perder el control, miedo a lo desconocido, miedo a sí misma. Se dio media vuelta y salió de la mazmorra sin decir una palabra. Los soldados la siguieron, confundidos y aterrados. Darío, aún encadenado, miró a las princesas, que sollozaban en silencio. Inclinó la cabeza y murmuró con suavidad. «Estoy aquí. No pasa nada». Sus palabras las calmaron, y poco a poco sus lágrimas cesaron. El eco de su voz quedó flotando en la oscuridad, más poderoso que cualquier decreto real. La reina guerrera no durmió aquella noche. Se revolvía en sus aposentos, incapaz de calmar la tormenta que le devoraba por dentro. Había empuñado la lanza contra el humano, lo había tenido a un respiro de la muerte, y sin embargo, su brazo se había detenido. Nunca antes había dudado. Jamás. Las imágenes se repetían en su mente como un martillo implacable, Darío sentado en la celda, con la serenidad de un hombre que acepta el destino, sus ojos oscuros mirándola sin miedo, sus hijas abrazadas a él, llorando con desesperación, como si en aquel desconocido hubieran encontrado algo que ni ella, su propia madre, había podido darles. Cira caminó de un extremo a otro de su habitación, con la túnica suelta, los pies descalzos sobre el mármol frío. La rabia la consumía, pero lo que más la hería era la sensación que le había recorrido el pecho cuando lo miró. Una sensación cálida, peligrosa, prohibida. Algo que hacía siglos que había enterrado tras muros de hierro y batallas. Se sirvió vino fuerte en una copa de cristal, lo bebió de un trago y arrojó la copa contra el suelo, donde se hizo pedazos. Nada bastaba para arrancar esa inquietud. Al final, incapaz de resistirse, tomó su capa y bajó en silencio a las mazmorras. Los pasillos estaban vacíos, el palacio dormía. Solo el murmullo lejano de las antorchas acompañaba sus pasos. Cuando llegó frente a la celda, lo encontró dormido. Su respiración era tranquila, el pecho subía y bajaba con un ritmo constante. La tenue luz iluminaba su rostro marcado por cicatrices, un rostro humano, frágil en apariencia, y sin embargo había algo en el que transmitía una fuerza difícil de explicar. Cira se quedó de pie, observándolo en silencio. El tiempo pareció detenerse. Un extraño calor comenzó a recorrerle el cuerpo, un temblor que la desconcertó. Dio un paso hacia adelante,
Apoyó la mano contra los barrotes fríos, y sin darse cuenta, estiró la otra hasta rozar su mejilla. La piel de Darío estaba tibia, viva, real. Su respiración se alteró levemente, y entonces abrió los ojos. No hubo sobresalto en su mirada. La vio y, con un murmullo apenas audible, pronunció su nombre como si lo conociera desde siempre. Sira. La reina retiró la mano de golpe, como si la hubiera quemado. Su corazón latía con violencia. Había cientos de hombres que habían pronunciado su nombre en el campo de batalla, rogando por piedad, suplicando por sus vidas. Pero en los labios de Darío no había súplica, ni miedo, ni obediencia. Había intimidad. Había reconocimiento. Calla, susurró ella, con un tono que no logró sonar autoritario. Darío no insistió. Solo la miró, y ese silencio fue peor que cualquier palabra. Sira sintió que sus piernas temblaban. Necesitaba decir algo, pero su mente de guerrera no encontraba discursos de mando ni amenazas convincentes. Lo único que encontró fue la verdad cruda que se le escapó entre los labios. No entiendo por qué no te maté. Darío inclinó ligeramente la cabeza, sus labios se curvaron apenas en una sonrisa casi imperceptible. Quizá porque tampoco quieres hacerlo. La frase cayó como una flecha directa a su pecho. Sira se estremeció, retrocediendo un paso, intentando recuperar la coraza de la reina indomable. Eres arrogante para alguien encadenado. Y tú eres demasiado humana para ser llamada diosa de la guerra, respondió él con suavidad. El silencio volvió a caer sobre la celda. Sira apretó el puño, confundida, con el corazón ardiendo en una mezcla de furia y deseo. Debería haberlo golpeado, debería haberlo callado, pero en lugar de eso se descubrió observando sus labios, la forma en que la luz acariciaba su rostro, y sintió un impulso que la aterraba, el de acercarse más. Cerró los ojos con fuerza, giró sobre sus talones y salió de la mazmorra sin mirar atrás. Sus pasos resonaron por los corredores, como si huyera de algo invisible. Cuando llegó a sus aposentos, se dejó caer sobre la cama, respirando con dificultad. Llevó la mano a su pecho, intentando calmar los latidos que parecían querer romperle las costillas. Por primera vez en siglos, la reina guerrera sintió que su voluntad, la misma que había doblegado mundos, no era suficiente para doblegar a su propio corazón. Las primeras luces de la mañana apenas rozaban las torres del palacio cuando un grupo de consejeros se reunió en secreto en la cámara de mármol oscuro. Allí, entre sombras y columnas, las voces se alzaron cargadas de veneno. La reina ha perdido el juicio, dijo uno, un anciano de rostro anguloso. Esa criatura humana la ha envenenado. Nuestros enemigos lo verán como una debilidad, añadió otro, de cabellos plateados. Si permitimos que ese intruso siga con vida, la imagen de Sira como reina guerrera se quebrará. Un tercero, con cicatrices en el rostro, golpeó la mesa con el puño. No podemos esperar. Debe morir esta misma noche. En silencio, sin juicio, sin ceremonias. Solo así podremos salvar el honor de nuestro reino. Nadie se opuso. El miedo a la reina era grande, pero el miedo a la humillación aún mayor. Decidieron actuar. Esa misma noche, cuando el palacio se sumió en silencio, un grupo de guerreros encapuchados descendió hasta las mazmorras. Llevaban dagas cortas, recubiertas con veneno para asegurar que el humano no resistiera ni un instante. La oscuridad los amparaba, y el guardia de turno había sido sobornado para cerrar los ojos. Darío estaba encadenado, sentado contra la pared, en un estado de calma inquietante. Sus ojos se abrieron antes de que los asesinos entraran. No parecía sorprendido. Lo que no esperaban aquellos hombres era encontrar, otra vez, a las pequeñas princesas. Liora y Selene habían bajado a escondidas, incapaces de dormir sin la presencia del humano. Estaban sentadas a su lado, apoyadas contra su brazo, luchando contra el sueño. Cuando los encapuchados se acercaron con las dagas en alto, las niñas gritaron con un terror desgarrador. «Madre, ayúdanos». El eco del grito recorrió los corredores de piedra. Los asesinos, sorprendidos, dudaron apenas un instante, pero bastó para que un rugido atronador sacudiera la mazmorra. La puerta se abrió de golpe, y Sira apareció envuelta en su armadura negra, con la lanza en la mano y el fuego de la furia ardiendo en sus ojos. Su presencia llenó el lugar como una tormenta desatada. ¿Qué es esto? Su voz resonó como un trueno, paralizando a todos. Los asesinos retrocedieron, intentando balbucear excusas, pero las princesas corrieron hacia ella, sollozando. Querían matarlo. Querían matarlo delante de nosotras. El silencio fue sepulcral. Sira miró a los encapuchados y reconoció los emblemas ocultos en sus brazaletes,
Eran sus propios consejeros, sus hombres de confianza. Su rabia estalló. Con un solo movimiento, arrojó su lanza contra uno de ellos. El filo atravesó su pecho y lo incrustó contra la pared. Los demás intentaron huir, pero los soldados de la guardia personal de la reina llegaron corriendo al escuchar el estruendo. No hubo escapatoria. Cira avanzó hasta quedar frente a Darío. Sus hijas se habían aferrado de nuevo a él, con lágrimas resbalando por sus mejillas. El humano la miró sin pronunciar palabra, con una serenidad que la desarmaba aún más que cualquier batalla. Quien lo toque, muere, anunció la reina con voz firme, clavando la mirada en los soldados y en los restos de los conspiradores. Nadie se atreverá a levantar un arma contra él mientras yo respire. Sus palabras dejaron helados a todos los presentes. Los guardias inclinaron la cabeza, sin atreverse a contradecirla. El aire mismo parecía haber cambiado, como si el destino del reino acabara de tomar un nuevo rumbo. Cira ordenó que los cuerpos de los traidores fueran arrastrados fuera de la mazmorra, que el guardia sobornado fuera ejecutado al amanecer, y que nadie volviera a hablar de lo ocurrido. Cuando el silencio regresó, la reina se volvió hacia Darío. Por un momento, sus ojos se encontraron en un cruce imposible, en los de ella aún ardía la furia, pero también brillaba una chispa de algo más, algo que la hacía vulnerable. No lo confundas con clemencia, dijo ella, como si intentara convencerse a sí misma. Esto lo hago por mis hijas, no por ti. Darío la observó con calma y respondió en un susurro que la atravesó como una lanza invisible. Aún así, me has protegido. La reina guerrera sintió que su corazón se agitaba, como si las murallas que había levantado durante toda su vida comenzaran a resquebrajarse. El palacio aún olía a traición. La sangre de los consejeros ejecutados se había secado sobre las losas del patio central, pero el eco de su conjura resonaba más allá de las murallas. Los clanes rivales, siempre atentos a cualquier fisura en el poder de Cira, habían recibido noticias de lo ocurrido. El rumor creció como fuego en la pradera. La reina guerrera había perdido el juicio, protegía a un humano y había asesinado a parte de sus propios consejeros. Las llamas de la rebelión ardieron de inmediato. En menos de una semana, las colinas alrededor de la fortaleza se llenaron de estandartes enemigos. Tropas de clanes antiguos, algunos que habían jurado lealtad siglos atrás, marchaban ahora contra ella. La guerra no se anunció con palabras, se presentó con tambores, con el rugido de bestias de guerra y con miles de lanzas apuntando hacia el cielo. En el patio del palacio, Cira supervisaba la preparación de sus tropas. Sus ojos ardían, y la armadura negra cubría su cuerpo como una segunda piel. La lanza ceremonial brillaba bajo el sol, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Miraba hacia la torre donde estaba Darío, custodiado bajo vigilancia. Los generales rodearon a la reina, suplicando que los guiara con mano firme como siempre lo había hecho. Pero ella, en lugar de responder de inmediato, dio una orden inesperada. «Traedlo». Los guardias intercambiaron miradas, incrédulos, pero obedecieron. Minutos después, Darío apareció en el patio, aún con las muñecas marcadas por las cadenas que había llevado días atrás. Los soldados lo miraban con desprecio, algunos con odio, otros con desconcierto. Pero él no bajó la cabeza. Cira se acercó y le puso una espada en la mano. Era un arma pesada, forjada en acero negro, demasiado grande para un hombre de su raza. Sin embargo, Darío la sostuvo sin vacilar. «Si permaneces aquí», dijo la reina, su voz grave, «morirás. Mis enemigos no te perdonarán, y mis propios hombres dudarán de mí mientras estés vivo». Darío la miró fijamente, y sus palabras fueron claras, como si no hubiera duda en su corazón. «Si muero, será a tu lado». Ese instante, breve y cargado de electricidad, fue suficiente para que los murmullos se extendieran entre las filas de soldados. La reina guerrera, la indomable conquistadora, no apartaba la mirada de un humano. Y ese humano no temía a la muerte. Las trompetas sonaron desde las colinas. El enemigo avanzaba. Cira alzó su lanza y montó sobre su corcel de guerra, una bestia de armadura plateada con ojos rojos como fuego. Sus hijas miraban desde lo alto de las murallas, llorando en silencio, sabiendo que su madre y Darío marchaban hacia un destino del que tal vez no volverían. El ejército partió entre nubes de polvo. Cira lideraba al frente, y a su lado, para asombro de todos, cabalgaba Darío, con la espada en alto. El choque llegó al atardecer. Las colinas se tiñeron de rojo mientras los ejércitos colisionaban como olas de acero. Cira luchaba con una ferocidad implacable, derribando enemigos uno tras otro, sus movimientos tan rápidos que parecían rayos de oscuridad. A su alrededor, los gritos de guerra retumbaban como tormentas. Darío,
aunque humano y sin el poder descomunal de los guerreros alienígenas, se movía con una determinación que helaba la sangre de sus adversarios. Resistía, golpeaba, caía y se levantaba de nuevo. Su cuerpo era herido una y otra vez, pero sus ojos nunca se desviaban de la reina. Peleaba como si cada respiro fuera para protegerla, como si el mismo universo dependiera de ello. Sira, en medio de la carnicería, lo observaba con incredulidad. Nunca había visto semejante resistencia, semejante voluntad en un cuerpo aparentemente tan frágil. Cada vez que lo veía alzarse tras un golpe que habría matado a cualquiera de sus soldados, una llama crecía en su pecho, una mezcla de orgullo, temor y algo más profundo. La batalla rugió hasta entrada la noche. Finalmente, cuando el líder enemigo apareció, montado en un dragón de guerra, la confrontación alcanzó su clímax. Era un gigante de armadura roja, con ojos llenos de odio, que avanzó directamente contra Sira. Tu reinado termina hoy. Rugió, alzando una espada capaz de partir un muro en dos. Sira se lanzó al combate, pero fue Darío quien se interpuso primero. El choque de acero resonó como un trueno, y el humano fue lanzado contra el suelo por la fuerza del impacto. Todos creyeron que había caído para siempre. Sin embargo, entre el polvo y la sangre, Darío se levantó una vez más, tambaleante, con la espada temblando en sus manos. No, todavía no, murmuró. Y con un grito que estremeció a todos, arremetió contra el gigante. La espada atravesó un punto débil de la armadura enemiga, justo en el costado. El rugido del líder se convirtió en un aullido de agonía, y la bestia cayó derrumbada. El ejército rival, al ver a su comandante caer bajo la espada de un humano, se desmoronó en caos y terror. En cuestión de minutos, los clanes huyeron, dejando tras de sí el eco de una derrota humillante. La reina guerrera, ensangrentada y exhausta, bajó del corcel y corrió hacia Darío. Él cayó de rodillas, jadeando, con la espada aún en la mano. Sira lo sostuvo entre sus brazos, y por primera vez en toda su vida, dejó caer la lanza para sujetar a alguien no como reina, sino como mujer. Eres un insensato, susurró, con la voz rota. Y sin embargo, me has salvado. Darío la miró con dificultad, pero sus labios dibujaron una sonrisa. Te lo dije, si muero, será a tu lado. Los gritos de victoria del ejército se elevaron hacia las estrellas, pero para Sira aquel sonido era lejano. Solo podía escuchar los latidos del hombre en sus brazos, un ritmo frágil, pero indomable. El campo de batalla quedó sumido en un silencio pesado, apenas roto por el crujir de las armaduras, el murmullo de los heridos y el gemido lejano de las bestias derrotadas. La victoria era indiscutible. Los clanes enemigos habían huido en desbandada tras la caída de su líder, y el estandarte de Sira aún ondeaba en lo alto de la colina, intacto, brillando bajo la luz de las lunas. Pero en el corazón de la reina guerrera no había júbilo. Lo único que veía era a Darío, de rodillas, sangrando, con la espada aún aferrada como si temiera que alguien pudiera arrebatársela. Corrió hacia él, arrancándose el yelmo, y lo tomó en sus brazos. Sus manos, acostumbradas a la dureza de la lanza, temblaban al rozar la piel herida del humano. No cierres los ojos, ordenó con la voz quebrada, que en ese instante no sonaba a reina, sino a madre, a mujer, a alguien temiendo perder lo que nunca había creído necesitar. Darío respiraba con dificultad, pero sus ojos permanecían abiertos, fijos en ella. Una débil sonrisa apareció en sus labios. Te lo prometí, estoy a tu lado. Sira lo abrazó con fuerza, y en ese gesto se derrumbaron años de murallas, de cadenas forjadas por la guerra. Su ejército la observaba en silencio, asombrado de ver a su indomable reina arrodillada, sosteniendo a un humano como si su vida dependiera de él. Cuando regresaron al palacio, la victoria fue celebrada con festines, cantos y fuegos que iluminaron las torres. Sin embargo, Sira no se unió a los festejos. Se encerró con Darío en sus aposentos, dejando que los sanadores alienígenas atendieran sus heridas. Liora y Selene no se apartaron de él en ningún momento. Una se quedó dormida sobre su brazo, la otra sobre su pecho, como lo habían hecho la primera noche en los jardines prohibidos. Durante horas, Sira permaneció sentada a su lado, mirándolo sin poder comprender por qué aquel hombre, tan frágil en apariencia, se había convertido en el pilar que sostenía ahora su mundo entero. Había hombres que habían caído de rodillas ante ella, reyes y generales que habían suplicado su favor. Ninguno había conseguido lo que Darío, encadenado, herido, vulnerable, había hecho, ganarse no solo la confianza de sus hijas, sino su propio corazón. La madrugada llegó tranquila, con la brisa entrando por los ventanales. Darío abrió los ojos lentamente y la encontró allí, mirándolo en silencio. Has cambiado,
murmuró él, con voz ronca. Sira frunció el ceño. ¿Qué dices? Tus ojos ya no arden solo con furia, respondió, extendiendo débilmente la mano hacia ella. Ahora también brillan con amor. La reina sintió que el pecho le dolía, no por heridas físicas, sino por la intensidad de lo que despertaba en su interior. Tomó su mano y la apretó, incapaz de ocultarlo más. No sé cómo lo hiciste, pero me derrotaste. Darío rió suavemente, aunque le costaba respirar. Nunca quise derrotarte. Solo quería estar a tu lado. Ese instante quedó grabado en el alma de Sira como la batalla más importante de su vida. Una batalla que no había perdido, sino que había transformado en un nuevo comienzo. Los días siguientes, el reino cambió. Los consejeros que quedaban se sometieron al ver que el pueblo, lejos de repudiar al humano, lo miraba con respeto. La historia del hombre que había derrotado al líder rival con un golpe imposible se convirtió en leyenda entre los soldados. Y en las noches, cuando las princesas se dormían abrazadas al pecho de Darío, Sira encontraba la paz que nunca había conocido. Un mes después, en una ceremonia sin precedentes, la reina guerrera se presentó ante su pueblo, vestida no con su armadura negra, sino con un manto blanco que nunca había usado. A su lado estaba Darío, de pie, todavía con cicatrices en el cuerpo, pero con la mirada firme. Liora y Selene corrían entre ambos, felices, tomados de sus manos. Sira alzó la voz, y el silencio absoluto descendió sobre la multitud. Hoy declaro ante ustedes que este hombre no es un prisionero, ni un enemigo, ni un extranjero. Darío es protector de mis hijas, compañero de mi destino y guardián de este reino. Nadie volverá a levantar un arma contra él sin enfrentar mi lanza. El pueblo estalló en vítores. Las hijas de la reina reían, abrazadas al humano. Y Sira, por primera vez en siglos, sonrió de verdad. Esa noche, en los jardines prohibidos donde todo había comenzado, la reina se recostó sobre el pecho de Darío. El sonido de su corazón era un tambor suave que calmaba cada sombra que la había perseguido. Liora y Selene, dormidas a su lado, se acurrucaban como pequeñas estrellas protegidas bajo un mismo cielo. Sira cerró los ojos, respirando hondo, y susurró con voz tranquila, vencida y feliz. Aquí termina mi guerra. Ahora comienza nuestra vida. Y en ese instante, el universo pareció detenerse para bendecir aquel final, una reina que encontró en un humano no la debilidad, sino la fuerza más grande de todas. El amor.